Tenemos el gusto en esta ocasión en Brújula Digital de conversar con el doctor Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Quería, en primer lugar, doctor Romero, comentarle que es de conocimiento público, existe una ley que establece en 90 días para realizar las elecciones después del 3 de mayo. ¿Cómo ha tomado el Tribunal Supremo esta ley? ¿Ya están empezando a trabajar en base a este plazo que ha establecido esta norma? Es importante colocar el tema en perspectiva. El Tribunal Supremo Electoral planteó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que tenía dos ejes fundamentales. El primero era generar certeza sobre la continuidad del proceso electoral a través de un rango de fechas que sugerimos fuera entre el 28 de junio y el 27 de septiembre para la realización de la jornada de votación. Y por otro lado, ese proyecto de ley planteaba la flexibilidad técnica de que el Tribunal Supremo Electoral escogiese la fecha más adecuada dentro de este rango que estaría establecido a partir de criterios técnicos, operativos, logísticos y por otro lado de la consideración de parámetros científicos vinculados con la evolución de la pandemia en Bolivia. La Asamblea Legislativa retomó en parte este proyecto y se alejó en otro aspecto de este planteamiento, porque en lugar de retomar el rango de fechas propuesto por el Tribunal Supremo Electoral, definió que la elección se realizase hasta 90 días después del 3 de mayo, lo que en términos prácticos implica un recorte con respecto a la propuesta del Tribunal Supremo Electoral. A pesar de esta diferencia, por supuesto, y siendo un elemento central del Estado de Derecho, el Tribunal Supremo Electoral cumple con las leyes. O sea que ya se toma esta ley como válida y por lo tanto se empieza a trabajar en este nuevo cronograma. ¿El tribunal ha escogido ya una fecha en estos plazos de 90 días como para hacer las elecciones o todavía no se ha hecho eso? Todavía no se ha fijado una fecha. El Tribunal Supremo Electoral va a trabajar, por un lado, de manera muy concertada con todos los tribunales departamentales para trabajar en dos aspectos centrales. Por un lado, necesitamos readecuar el presupuesto. Sin lugar a dudas, se va a necesitar un presupuesto adicional, pero vamos a hacer esa solicitud en un marco de austeridad. Hay que recordar que el tribunal planteó para esta elección 2020 un presupuesto que fue 18% inferior al de la elección 2019. Vamos a continuar trabajando con esa lógica, pero se van a requerir fondos adicionales para encarar esta etapa final, esta recta final del proceso electoral. Por otro lado, también con los tribunales departamentales, pero asimismo con el asesoramiento de instituciones especializadas, vamos a ver cuáles de las actividades del calendario electoral requieren ser modificadas para incorporar previsiones que garanticen y precautelen la salud de todos los actores que participan en el proceso electoral, no solamente en la jornada de votación, sino también en el proceso que nos lleva hasta esa jornada de votación, en particular, por ejemplo, la capacitación de jurados electorales. ¿Cómo imagina usted que podría realizarse el acto electoral en una situación de emergencia sanitaria? ¿Se le va a proveer a los jurados, a los notarios que tienen que estar en los lugares de votación, seguramente de barbijos, de guantes, y también se le va a pedir a los votantes que mantengan una distancia de 2 metros? Va a ser una elección diferente. ¿Ya usted ha considerado alguna de estas características de cómo podríamos tener un acto electoral un poco más seguro? Ciertamente va a ser una jornada electoral distinta a las que estábamos acostumbrados en el país. Vamos a buscar introducir la mayor cantidad posible de elementos de seguridad sanitaria para que todos los actores que participan en esa jornada electoral
tengan la salud precautelada y por ende el conjunto de los bolivianos. Estamos también en un diálogo permanente con organismos electorales latinoamericanos que están enfrentados al mismo desafío que Bolivia, es decir, a tener que organizar elecciones en este proceso, en este tiempo de pandemia, y estamos viendo entre todos los organismos electorales cuáles pueden ser los mecanismos más adecuados, más idóneos de protección de todos los actores que participan en la jornada de votación, por supuesto, cada uno adaptando a los marcos legales, jurídicos que tiene su país. Claro que sí. El oficialismo ha planteado una demanda de inconstitucionalidad sobre esta ley que tendrá un proceso de unas semanas seguramente para ver algún resultado. Por otro lado, la presidenta del Senado, Eva Copa, ha señalado que esta ley no está escrita en piedra, dando a entender que si hubiera un problema sanitario, etcétera, podría moverse la fecha nuevamente. ¿Cómo le afecta al tribunal este tema de que hay una fecha, luego puede cambiarse, como ir así siempre con obstáculos, ¿no? O avanzando y retrocediendo. Si le plantearan al tribunal una nueva fecha, ya no hasta el 2 de agosto, que son los 90 días, ¿cómo le afecta este tema en su cronograma, en su trabajo? Es importante distinguir dos aspectos. El primero es que el Tribunal Supremo Electoral es respetuoso de los marcos de atribución que tiene cada uno de los poderes y cada una de las instituciones en Bolivia. Por lo tanto, va a guardar los pronunciamientos que debe hacer sobre los recursos que ha recibido el Tribunal Constitucional, o también va a evaluar si es que la Asamblea Legislativa decide hacer alguna modificación en la ley que aprobó recientemente. Esto hace parte de las atribuciones de otros poderes, de las otras instituciones, y el Tribunal Supremo Electoral es respetuoso de ese campo de atribuciones. Por el momento, el Tribunal Supremo Electoral no ha determinado la fecha del proceso, de la jornada de votación, y por lo tanto tampoco ha definido la fecha en que se reanuda el proceso electoral. Hay que recordar que hasta el día que se suspendió el calendario electoral, el 21 de marzo, estábamos a 45 días de la jornada de votación. Cuando reanudemos el calendario electoral va a ser para cumplir estos 45 días que nos separan de la fecha de votación. Todas las actividades que ya se realizaron hasta el 21 de marzo no volverán a repetirse, no volverán a abrirse, solamente vamos a completar esos 45 días finales. Pero para escoger el momento en que se reanuda el calendario electoral, el organismo y la sala plena debe evaluar el conjunto de estos factores que señalaba anteriormente, es decir, las variables económicas presupuestarias, pero también todas las variables técnicas para encarar con la mayor seguridad posible estos 45 días finales que le restan a este proceso electoral. O sea que si le cambian la fecha nuevamente al tribunal, el tribunal se adapta a eso y trata de seguir haciendo su cronograma para tener unas elecciones bien realizadas. El Tribunal Supremo Electoral va a cumplir siempre lo que indique las normas, en este caso lo que indiquen las leyes. Por el momento estamos con una ley que ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa y creo que no sería adecuado entrar en un terreno de especulación sobre probables modificaciones a la ley. Como ya tenemos una ley aprobada, estos 90 días terminan el 2 de agosto, quería preguntarle si ya se ha convocado al personal del Tribunal Supremo Electoral a que vuelvan a asistir a sus funciones. ¿Hay alguna indicación al respecto? El órgano electoral ha continuado trabajando en este tiempo de cuarentena. Por supuesto, no se lo ha hecho de manera presencial, pero se ha continuado avanzando en la medida de todo lo posible con actividades administrativas o técnicas que le permitan llegar al organismo electoral en las mejores condiciones posibles. Y el objetivo primero nuestro será procurar volver la próxima semana a modalidades de trabajo presencial, en el entendido que el país va a salir del esquema de cuarentena que se ha mantenido
hasta este momento. Y de ser el caso, por supuesto, vamos a procurar, velando también por la salud de los funcionarios, retornar presencialmente a las fuentes de trabajo, al Tribunal Supremo Electoral y a los tribunales departamentales en el transcurso de la próxima semana. Yo creo que aquí el tribunal tiene un problema en el sentido de que por un lado tiene las limitaciones de la cuarentena, la gente no puede salir, etcétera. En la parte dinámica que se ha llamado de la cuarentena después del 10 de mayo, dependiendo si el municipio es de alto riesgo o no, también se van a mantener esas restricciones. La Paz podría ser parte de esas restricciones si es que se considerara que es un municipio de alto riesgo, todavía no lo sabemos. Y por otra parte, el tribunal tiene una ley que le dice que tiene que haber elecciones en un plazo de 90 días. Entonces, no sé, intuyo que por un lado les exigen mucho, pero por otro lado también tiene limitaciones en su actuar. ¿Qué pasaría si la cuarentena dinámica persiste en el Departamento de La Paz, donde está el Tribunal Supremo Electoral, o en otros departamentos importantes, por ejemplo, Santa Cruz, que tiene muchos votantes? ¿Cómo va a trabajar el tribunal en ese sentido? ¿Va a respetar la cuarentena o va a pedir alguna flexibilidad para que sus funcionarios puedan asistir a trabajar? El Tribunal Supremo Electoral, pero también el conjunto de los tribunales departamentales, hemos sido muy respetuosos con las restricciones que se han impuesto y con las limitaciones que se han señalado hasta el momento. Hemos procurado hacer el trabajo de manera remota, virtual, pero sin lugar a dudas se requiere un trabajo presencial y vamos a estar atentos exactamente a las disposiciones que adopte el gobierno en el transcurso de las próximas horas sobre cómo se va a encarar esta etapa siguiente y a partir de ella vamos a buscar los mecanismos más adecuados para retomar las labores y al mismo tiempo ser respetuosos de las consignas de seguridad en materia de salud pública que se imitan. Excelente. Quiero hacer la última pregunta sobre este tema antes de pasar a otros temas. Y es, como usted mismo ha mencionado al principio, el Tribunal Supremo Electoral presentó un anteproyecto de ley, creo que en realidad dos, donde se ponía un rango de fechas desde junio a septiembre. Finalmente, lo que ha decidido el legislativo es poner una fecha en un rango de 90 días, desde el 3 de mayo. Eh, ¿Cómo reaccionaban cuando usted presentaba estos anteproyectos de ley a los actores políticos, a los delegados de los candidatos? ¿Qué opinaban sobre este tema del rango de fechas que el tribunal ofrecía? Eh, y la pregunta va en el sentido de por qué esa idea al final no se concretó. ¿Fue porque el oficialismo no insistió en aquello o porque el MAS tenía una idea diferente? ¿Por qué si se realizaron varias reuniones entre el tribunal y los delegados de partidos donde se les explicó que esta era la mejor propuesta que tenía obviamente el tribunal de hacer un rango de fechas? ¿Por qué cree usted que al final no se concretó? Es importante aquí indicar, en primer lugar, que la propuesta del proyecto de ley que planteó, que presentó el Tribunal Supremo Electoral, fue fruto de una deliberación con el conjunto de las 8 candidaturas. Es decir, el organismo electoral se reunió con representantes de las 8 candidaturas. Tuvimos varias sesiones muy interesantes, hubo un marco de debate muy respetuoso entre las 8 candidaturas y fruto de ese trabajo de reflexión colectiva es que surge el proyecto de ley que presentó el Tribunal Supremo Electoral a la Asamblea Legislativa. Dicho de otra manera, recogió las sensibilidades de las distintas organizaciones políticas que plasmaron propuestas, que plasmaron ideas que están reflejadas en ese proyecto de ley. Ahora, las razones por las cuales sobre este punto específico en el rango la Asamblea Legislativa se aparta de la recomendación del Tribunal Supremo Electoral, por supuesto no le corresponde al organismo electoral eh, hacer el análisis sobre las razones políticas, institucionales u otras por las cuales la Asamblea Legislativa toma finalmente un
camino diferente, ¿no? Creo que esta es una pregunta que más bien corresponde trasladarla a los actores políticos. Para el organismo electoral, más allá de que su propuesta de ley no hubiera sido aceptada en su totalidad, el resto de la ley sí recoge los planteamientos que hizo el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a cumplir con las normas. Excelente. Quiero pasar a otro tema y es la estructura que tiene el Tribunal Supremo Electoral. He entrado a la página del Tribunal, de la OEP, y he visto que en el organigrama tiene unidades de auditoría interna, transparencia, geografía y logística, archivo, fiscalización, y también tiene direcciones de administración, jurídica, tecnología, desarrollo estratégico, finanzas y otras. Las que le he mencionado son las más importantes y son más o menos 10. Quería preguntarle respecto del Tribunal Supremo Electoral anterior, antes de que ustedes tomaran posesión de sus cargos, ¿cuántas de las personas del anterior tribunal, más o menos, si usted me pudiera decir, obviamente no con el detalle, se mantienen en sus cargos? La preocupación que tengo yo es la siguiente. Si se mantuvieran muchas personas del tribunal anterior, que era un tribunal que ha sido muy criticado y que no tenía legitimidad, si se mantienen esas personas, ¿no están ustedes arrastrando un problema allí? O por el contrario, si usted me pudiera decir si esas personas han sido removidas y si hay un nuevo personal en esos cargos jerárquicos. Cuando se integró esta nueva composición de la sala plena, el Tribunal Supremo Electoral tenía aproximadamente un 15% de acefalías y de vacancias, y este porcentaje era significativamente más alto en los cargos de dirección. Por lo tanto, en el transcurso de los meses que han pasado, una de las actividades más importantes de la sala plena en paralelo a llevar adelante el proceso electoral ha sido el de reconstruir la institucionalidad del organismo electoral. Por lo tanto, tenemos en los puestos decisivos, en los puestos de direcciones, sobre todo personal competente, nuevos funcionarios, muchos de ellos que tenían una experiencia previa en el organismo electoral, que realizaron muchos procesos electorales y que se habían ido retirando progresivamente de la institución en los años anteriores. Y muchos de estos nuevos funcionarios en realidad son funcionarios con mucha experiencia, comprometidos con una visión de un organismo electoral técnico imparcial, que sea capaz de brindar, por un lado, calidad técnica en sus actividades y por otro lado, la certeza de un comportamiento sin sesgos, ni a favor ni en contra de ninguna fuerza política. Entiendo entonces que se han hecho estas renovaciones de personal, entre otras cosas por lo que usted acaba de decir, de que muchos de esos cargos estaban acéfalos. Ahora quiero comentarle un tema que está en la ley de régimen electoral y que se refiere a las encuestas, la realización de encuestas en el país, y que tiene que ver con una cosa interesante, también con la libertad de expresión y de prensa. La ley es muy restrictiva eh, con el tema de la realización de encuestas eh, y además con algunas sanciones draconianas, como por ejemplo quitarle la personería jurídica a una fuerza política si es que presenta el resultado de alguna encuesta que haya realizado esa fuerza política, como ocurrió el 2015 en el caso del Beni, que es de conocimiento general. La OEA criticó esa sanción tan fuerte a un partido que no puede participar en todo un departamento. Lo mismo el año pasado, cuando la UNSA y Jubileo presentaron una encuesta que no había sido autorizada, primero se prohibió la posibilidad de difundirla y segundo se anunció sanciones a los medios que lo hubieran hecho, ¿no es cierto? Que se hubieran animado a hacerlo, aunque algunos lo hicieron de todas maneras. La CIDH criticó eso y señaló que esta posibilidad o esta idea de que un medio sea sancionado solo por hacer pública una encuesta que no ha sido autorizada, viola el Pacto de San José, de la cual Bolivia es suscriptor.
Pero hay más en este tema. Por ejemplo, bueno, ya he dicho, los partidos no pueden difundir encuestas, tampoco las candidaturas, las misiones, organismos internacionales. ¿Cuál es el criterio suyo respecto de estas restricciones y de estas limitaciones que están en la ley? Si bien el organismo electoral no puede modificar las disposiciones que están en la ley, esta gestión ha tomado un abordaje que tiene una sensibilidad diferente, es decir, una sensibilidad de mayor apertura y de mayor flexibilidad. Y solamente señalo un ejemplo, y es que la organización que va a hacer la observación electoral local alrededor de Jubileo, de la Ruta por la Democracia, que el año pasado tuvo tantas dificultades para poder difundir su encuesta, en esta oportunidad tiene un camino allanado. Hemos buscado que el reglamento del Tribunal Supremo Electoral, aunque está, por supuesto, enmarcado dentro de los límites que fija la ley, tenga un enfoque mucho más abierto dentro de los marcos que puede tener el Tribunal Supremo Electoral para elaborar los reglamentos y hacer el enfoque reglamentario de las disposiciones legales. Quiero insistir al respecto, eh, considerando que, por ejemplo, la CIDH ha señalado ya una opinión, la OEA, el Tribunal Supremo Electoral no ha considerado, por ejemplo, de enviar un anteproyecto de ley al legislativo en el que estos artículos de la ley anterior sean reformulados, cambiados o anulados, o si se considera que son realmente inconstitucionales, presentar una demanda al tribunal respecto de, obviamente, de estos muy específicos artículos, no de toda la ley, que seguramente es muy válida. ¿Ha sido considerado aquello por el tribunal? No de manera específica en los términos que lo señalas, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral está haciendo un análisis además del conjunto de la ley y de cómo se está aplicando en este proceso electoral, de cómo se va a aplicar en el proceso electoral subnacional, y muy probablemente fruto de este análisis, de esta reflexión, de la manera como se aplica la ley, vamos identificando algunos puntos críticos que podrían ser susceptibles de reforma, de mejoramiento de algunos de los aspectos de la ley, pero eso por supuesto es una etapa posterior a la conclusión de estos procesos electorales. Claro, porque ahora, evidentemente, el tema principal y el foco principal es realizar unos comicios bien hechos, y entiendo perfectamente que el tribunal no debería distraer su atención en otros asuntos, pero me parece interesante que por lo menos se analice esta situación, porque desde el punto de vista de los periodistas y en general sí, del gremio, de los medios de comunicación, todas estas limitaciones a publicar una encuesta, en estos últimos días ha circulado otra que no se sabía si era o no era una encuesta fidedigna, y todo creo que se debe a estas limitaciones que ofrece o que impone la ley. Quiero terminar esta entrevista agradeciéndole nuevamente la gentileza que usted ha tenido para hablar precisamente del reglamento y también señalar que en el tema de las encuestas hay algunas limitaciones. Por ejemplo, que la encuestadora tiene que presentarle las preguntas al tribunal antes de realizar su trabajo de campo para que el tribunal autorice las preguntas. Y luego también hay que, según lo que me han comentado los encuestadores, las empresas, hay que presentar el recorrido de cada uno de los encuestadores en el país, etcétera. Y otro aspecto que otra entidad me sugirió hace tiempo, y es lo que señala el reglamento, que las empresas que puedan registrarse para hacer encuestas tienen que tener experiencia previa. Entonces me invento un caso hipotético, totalmente hipotético, que una universidad, la Universidad Católica, quiere registrarse para hacer encuestas, podría ser rechazada porque en el reglamento dice que tiene que tener experiencia previa y tal vez esa universidad u otra entidad no la tiene. ¿No considera usted que estas
normas siguen siendo restrictivas? Más allá de lo que indica la ley, que nos va fijando parámetros para el reglamento, como señalaba, el Tribunal Supremo Electoral en esta gestión ha buscado tener el enfoque reglamentario más amplio posible, el más abierto a la libertad del conjunto de los actores que circulan en el mundo de las encuestas, es decir, no solamente las empresas, sino también los medios de comunicación, los institutos académicos, los centros académicos. Y creo que todos ellos pueden señalar que la apertura que ha tenido esta gestión del Tribunal Supremo Electoral para tener los enfoques más abiertos posibles en la interpretación y el análisis que se da a través ya de los reglamentos y también en la aplicación práctica. Creo que estos actores que están involucrados en el trabajo de las encuestas podrían dar fe de esta apertura que se ha demostrado para ampliar en la medida de lo posible, lo máximo posible, el trabajo el trabajo de las encuestadoras, pero también su proceso de difusión. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho al doctor Romero por este diálogo. Creo que ha sido interesante, creo que se han aclarado muchísimos aspectos y creo que también eh, se ha dado información útil, creo yo, para el público. Así que le agradezco. Muchas gracias.